Si tu bebé ya empezó a comer, tenés que saber esto sí o sí. En este video vamos a conocer qué nos dicen las organizaciones internacionales más importantes del mundo sobre la incorporación de alimentos alérgenos en sus últimas actualizaciones. Les voy a contar qué son los alimentos alérgenos, las diferencias entre alergia e intolerancia alimentaria, qué se recomendaba antes y qué es lo que se recomienda hoy, y qué medidas tomar ante un caso positivo de alergia. También si es algo definitivo o si se puede revertir con el tiempo, si es algo transitorio. Todo esto y mucho más vamos a ver en este video, así que quédate hasta el final. En primer lugar vamos a definir qué es un alimento alérgeno. Es un alimento que puede desencadenar una reacción inmunológica o una respuesta alérgica en bebés o también en adultos. Ocurre porque el cuerpo identifica erróneamente una proteína del alimento como una amenaza y responde de forma exagerada liberando histamina, que si bien es una sustancia química que tiene importantes funciones biológicas, si se libera de forma exagerada puede generar síntomas físicos. Antes de mencionar cuáles son estos alimentos, quiero marcar bien la diferencia entre alergia e intolerancia. Alergia es una respuesta del sistema inmunológico, como les contaba recién, identifica a un componente o a una proteína de un alimento como una amenaza y reacciona de forma exagerada. Una intolerancia, en cambio, es una respuesta del sistema digestivo. El cuerpo tiene dificultad para digerir o procesar los alimentos. Por ejemplo, la lactosa o el gluten, en alguna situación de sensibilidad al gluten sin ser celiaquía. La reacción alérgica suele ser inmediata, dentro de las 2 horas luego de digerir el alimento. Pero los síntomas de una intolerancia suelen ocurrir después. Pueden pasar 24 horas e incluso ser progresivas a lo largo del tiempo. Uno de los síntomas de la alergia puede ser una aparición de ronchas rojas y rosadas, como una urticaria, que eso además pica y molesta muchísimo. Se puede inflamar el labio superior o inferior. A mí me pasó con mi bebé que después de comer maní y también otro alergeno, creo que eran nueces juntas en un hummus procesado, se le empezó a inflar de golpe el labio, un susto tremendo. Inmediatamente hablamos con la pediatra a ver cómo actuar, qué podíamos hacer. Fue muy feo, pero por suerte salió todo bien y fue resuelto inmediatamente. Otro de los síntomas es la inflamación de la lengua, lo que puede perjudicar para tragar, para respirar también, y hay que actuar de inmediato. En una intolerancia los síntomas son inflamación abdominal, gases, incomodidad, molestias, dolores a nivel intestinal, mucha fatiga, a veces dolor de cabeza. La alergia se detecta con pruebas específicas, test cutáneos o algún análisis de sangre. Y en cambio la intolerancia se va viendo la historia clínica de la persona, se realizan pruebas de restricción de ciertos alimentos, incorporación progresiva y posiblemente estudios enzimáticos. La alergia puede ser potencialmente mortal y necesita atención médica urgente. La intolerancia no pone en riesgo la vida de la persona, pero sí puede afectar muchísimo la calidad de vida y con el tiempo puede llegar a generar otro tipo de enfermedades o complicaciones. En los bebés con los que hay que estar más atentos es cuando tienen predisposición genética, cuando tienen algún familiar que padezca algún síntoma o algún tipo de alergia, sobre todo asma o dermatitis atópica. Existen 8 alimentos responsables del 80% de las alergias alimentarias: la leche, el huevo, el trigo, las nueces, el maní, la soja, pescados y mariscos. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica incorpora también el apio, semillas de sésamo y la mostaza. Hoy se sabe que el sistema inmunológico necesita exponerse a esos alimentos desde temprano, a partir de los 6 meses, para aprender a tolerar ciertos alimentos. Retrasar esa introducción no previene alergias. Por el contrario, el hecho de consumirlos de forma temprana puede disminuir el riesgo de desarrollarlas. Sí es cierto que antes se recomendaba retrasar esta introducción. La información científica era limitada porque había falta de información y se basaban en esta teoría de que al evitar esa exposición se iban a prevenir alergias. Pero según la Asociación Americana de Pediatría, deben introducirse temprano y de forma segura. Recomendaciones claves para incorporarlos. Se deben introducir a partir de los 6 meses o cuando comienza a comer el bebé, excepto la leche de vaca,
que se recomienda, según las asociaciones de pediatría, a partir del año, o en todo caso incorporar muy pequeñas cantidades y mezcladas con otros alimentos, con poca frecuencia. Introducir uno por vez en pequeñas cantidades. Se van a probar por 3 días seguidos o a lo sumo día por medio, pero 3 veces, sin incorporar ningún otro alimento, para identificar exactamente si ese alimento generó algún síntoma o no. Y si se dan cantidades grandes, la reacción alérgica puede ser muy grande y muy grave, y eso es lo que queremos evitar, ver si con pequeñas cantidades aparece algún síntoma. El momento de incorporar los alimentos alérgenos no es cualquier momento. Es un día en el que el bebé tiene que estar sano, no debe estar enfermo. Es lo ideal que esté en su casa, en su hogar, que no sea de noche. Mejor darlos durante el día y evitar los fines de semana. Todo esto por si hay alguna reacción, tener el tiempo y que sea un momento adecuado para poder, en todo caso, recurrir a un médico o a la guardia de un hospital, que no esté colapsada la atención. También para evitar dárselo de noche y quizás durmiendo no nos damos cuenta si hay algún síntoma. La Asociación de Pediatría nos recomendaba esto de que sean alimentos seguros, porque como ya vimos en otros videos, tienen que ser las formas de presentación adaptadas a cada etapa. Por ejemplo, si le damos nueces, no se la vamos a dar entera, se la vamos a dar procesadas en forma de algún dip o untable, mezclada quizá con otros alimentos, algún pancake o budín. Lo mismo el maní jamás se da entero desde el principio, se va a dar como pasta de maní, mantequilla de maní. Esto suele pasar bastante, a veces por miedo se los dan, prueban si ese alimento le dio alergia, y después pasa quizás meses y meses y no se lo vuelven a dar. Lo recomendable es darlos con frecuencia, dar varias veces, al menos una vez por semana, seguir incorporándolos para que el cuerpo los vaya tolerando mejor. No es que hay que dárselos y después esperar un año que lo vuelvan a probar. Si hay bebés con alta predisposición a alguna alergia, o si ya tienen alguna complicación o problema, consultar siempre con algún especialista o alergólogo antes de introducir ciertos alimentos. ¿Qué hay que hacer ante una reacción alérgica? En el caso de que sea leve, obviamente se va a suspender ese alimento de inmediato. Observar la evolución de los síntomas, hacer una consulta con un pediatra o una pediatra, y si hay signos de anafilaxia, si hay un síntoma grave, tienen que llamar a emergencias médicas de inmediato. No esperar que mejore por sí solo. Debe ser evaluado en un hospital, se debe realizar un seguimiento. ¿Cómo prevenir? Comentábamos. Con la introducción temprana, hacerlo en horarios donde se pueda observar algún síntoma. Por ejemplo, no darle el alimento en el almuerzo y después enviarlo al jardín sin saber qué puede suceder. Siempre tener cercano el contacto de algún médico. En el caso de niños con antecedentes o predisposición a alergias, consultar antes con un profesional. Lo bueno es que no siempre son definitivas. Las que son definitivas con más frecuencia son las alergias al pescado, a los mariscos, al huevo o al maní. En mi caso, por ejemplo, tuvo esa reacción alérgica al maní o a la nuez. Todavía no sé porque estaban juntos en el mismo alimento, cosa que no se recomienda. Hoy en día come perfectamente y grandes cantidades y no hay problema, pero por eso es importante el seguimiento. Espero que te haya servido este video. Si te gustó, regálame un like. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Bye.